Salmo 133. Pero antes de ir allá, quiero que tenga esa cita. Esa va a ser nuestra cita principal. Esos 3 versículos son el texto principal. Pero a manera de introducción, quiero leer el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 10. No tiene que ir allá, pero dice: entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y en entradas. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban: David no puede entrar aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David, y edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Estaba con él. Este texto vamos a acompañarlo también con el primer libro de Crónicas, capítulo 11 y capítulo 12. No vamos a leer los 2 capítulos, pero quiero que usted los tenga ahí para que tenga algo de contexto histórico. En el capítulo 12, el versículo 38 al 40, dice: todos estos hombres de guerra. Anterior a eso, él está hablando de las personas que eran parte del ejército de David y de las diferentes tribus. De la tribu de tal, tantos miles, 30,000, 40,000, 20,000, 15,000, etc. Todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. También los que estaban cerca de ellos, y hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes. Grandes cantidades de tortas de harina, tortas de higos y racimos de uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Verdaderamente, termina el capítulo, había alegría en Israel. El Salmo 133 probablemente se escribió en este contexto. Probablemente David lo escribió en este contexto. David está siendo proclamado rey, y en ese contexto, Salmo 133, David exclama: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor bendición y vida eterna. El Salmo 133 se convirtió probablemente en un himno que también se cantaba en las fiestas anuales del pueblo de Israel. Entiéndase la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, cualquier fiesta anual que convocaba
a todo el pueblo en Jerusalén, se cantaba este salmo como un himno, que expresaba la unidad, la bendición de poder ver a gente de todas las tribus de Israel reunidas ante un mismo hecho. En Crónicas y en Reyes, el hecho que convocaba a toda la asamblea, a todo el pueblo de Israel, era la proclamación de David como el rey sobre Israel y sobre Judá. Es importante, mis amados hermanos, que tengamos esto de contexto para poder entender por qué David dice que eso es bueno. Y lo primero que vamos a ver es el primer versículo, que es la afirmación de la unidad. La afirmación de la unidad. Dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Note que David no está diciendo como que, miren, quizás sea bueno. Es probable que sea bueno. Experimentemos a ver si es bueno que estemos juntos y en armonía. No es algo que el salmista está dudando, no es algo que el escritor esté sometiendo a la opinión de quienes leen. Miren, a mí me parece que es bueno que estemos juntos. No sé ustedes qué opinan. No, él está diciendo, miren, vean, dense cuenta, observen lo que está pasando aquí. Recuerden el contexto, Israel, gente de todas las tribus, ¿verdad? Convocadas. Y él dice, miren, qué bueno y qué agradable es que estos hermanos estén reunidos. La expresión hermanos incluye la relación sanguínea y familiar, pero también es la relación que hay en el contexto del pueblo de Israel, en el hecho de que todos eran descendientes de un mismo padre, de un mismo patriarca. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos y de esos 12 hijos se desprenden todas las 12 tribus de Israel. En un sentido, no son hermanos porque no nacieron del mismo papá, cada familia, ¿verdad? Pero en un sentido amplio, todos son hermanos puesto que vienen de una misma descendencia. Y él está entendiendo que estas personas están vinculadas en un término amplio por su sangre, son descendientes de una misma familia, pero por otro lado están vinculados porque pertenecen a la misma nación, adoran al mismo rey y en el contexto están alrededor de la proclamación de un rey sobre ellos. En la sociedad actual, el individualismo, el egocentrismo maquillado de amor propio y la lucha por las ambiciones personales se promueven como la mayor de las virtudes. Escuchas y lees frases como piensa mal y acertarás. Los calladitos son peores. Es peligroso creer en la gente, yo ya no lo hago. Y cada una de estas cosas ataca la posibilidad, ataca la idea de que pueda haber hermandad, armonía y que esa hermandad es buena y es agradable. Sin embargo, Dios afirma todo lo contrario. El Dios de verdad dice que vivir en comunidad, estar junto a otras personas, con hermanos y hermanas es bueno y es agradable. Lo bueno, de acuerdo al texto original, es una cualidad agradable y es un adjetivo que es absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no hay matices para lo bueno de vivir en armonía. No es medio bueno o muy bueno, no, es bueno de manera absoluta, es inmutable. Eso Dios lo ve como bueno, como cuando Él dijo después de haber creado todo, esto es bueno. Así es como Dios califica, ve la reunión y las relaciones que hay entre los hermanos. Él las ve como buenas. No está sujeta a las experiencias pasadas de los individuos que conforman esa comunidad. Tampoco se basa en las opiniones personales o el pensamiento filosófico posmoderno de hoy. Estar en relación con otras personas es algo bueno.
Que a mí no me gusta, que a mí no se me da, eso es otra cosa, pero eso es bueno. ¿Quién dice que es bueno? Dios dice que es bueno. Y si Él dice que es bueno, es bueno. La expresión agradable es interesante, pero la traducción literal para agradable es placentero. En otras palabras, miren qué bueno y placentero es estar con otras personas. Y es interesante que Dios diga que las relaciones entre hermanos sean placenteras en una sociedad actual que ve las relaciones interpersonales como un problema, como un estorbo. Es mejor estar solo que mal acompañado, ¿verdad? Yo mejor vivo solo, no me caso, nada. Evade las relaciones. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, tú allá, yo acá. Evadimos las relaciones. ¿Quiénes conforman la nación de Israel? La conforman personas diferentes, con personalidades diferentes, pertenecientes a distintas regiones de Israel, con costumbres distintas, pensamientos distintos. Incluso ustedes, leyendo la historia de las tribus de Israel, conocerán que entre las tribus hubo discusiones, problemas, peleas, traiciones. Y sin embargo, Dios todavía dice, eso es bueno y es placentero que estén juntos. Que estén juntos. ¿De dónde vienen los nombres de las tribus de Israel? Las tribus de Israel tienen su nombre porque fueron los hijos de Jacob. Y si usted se ubica por allá en Génesis capítulo 48, 49, cuando Jacob empieza a bendecir a sus hijos, los coge uno por uno y empieza a decir una bendición a ellos de acuerdo a la personalidad de sus hijos, de acuerdo a lo que vivieron sus hijos, de acuerdo a lo que ellos hicieron en vida. Y mire, de Rubén, ¿qué dice? Rubén es prominente en dignidad, el primogénito, pero incontrolable como el agua. Eso es lo que dice el texto. Simeón y Leví, Jacob dice que ellos son gente de ira y violentos. Esos violentos, los levitas fueron los descendientes de Leví. Y Jacob los identifica como gente de ira y violentos. Judá recibirá alabanza de los hermanos, él es el cachorro león, por ahí va a venir la descendencia de Cristo. Zabulón, Jacob lo describe como puerto de naves, es decir, es un lugar a la que muchas personas pudieran llegar, tener relaciones comerciales con él, era muy bueno para eso. Isaacar lo describe como asno fuerte, Adán como juez de Israel, como una serpiente junto al camino que está esperando para picar. Agad lo describe como un asaltador. Aser dice, servirá manjares a su rey. A Neftalí lo identifica como quien pronuncia palabras hermosas. A José, y por defecto a sus dos hijos Efraín y Manasés, lo describe como rama fecunda, como vástagos sobre muro. Vástagos sobre un muro. Uno diría, ¿cómo es que crece un árbol en una pared? Bueno, ese fue José. Con todo lo que él pasó, Jacob lo describe así. Benjamín es descrito como lobo rapaz. ¿Me sigue? Son hermanos, hijos de un mismo padre, pero el papá entiende que todos son distintos. De ahí se conforman las tribus de Israel. Y mucha de esta personalidad, por decirlo, pero también de esta bendición y de estas reprimendas que Jacob dio a sus hijos, siguieron a las tribus de Israel. Esas son las tribus que componen la nación de Israel. Cuando Jacob entonces describe a sus hijos y otorga bendición a cada uno de ellos, lo hace de acuerdo al conocimiento que tiene de sus hijos, de su historia, de sus experiencias. Sin embargo, a pesar de lo distinto, a pesar de las discordias, a pesar de que incluso ellos vendieron a su hermano José, lo traicionaron, etcétera, etcétera, todavía hay unidad. Ellos serían la nación de Israel.
Ahora son las tribus que conforman Israel, ya no son 12 o 13, sino miles, cientos de miles. Hay unidad y esa unidad es hermosa, placentera y buena. Así la describe David en el Salmo 133. Miren, observen, qué bueno y placentero es que toda esta gente está aquí junta, unida. Hermanos, unidad no es uniformidad. Unidad no es que todos estamos pensando exactamente igual, hablamos de la misma manera, nos reímos de la misma manera, nos vestimos de la misma manera, nos peinamos de la misma manera, tenemos el mismo nivel económico y que todos tengamos la misma casa, del mismo color, con las mismas piezas, los mismos platos, los mismos vasos. Eso no es unidad, eso es uniformidad. Cuando imponemos uniformidad, decimos a la gente, no opinen, no digan, no estén en desacuerdo, hable así, vístese así, cante así, organice la casa así, peínese de esta manera. Eso no es unidad. Un autor dice, unidad, sin embargo, no es la descripción de una coincidencia de ideas y conceptos, sino de un compromiso. Vivir en unidad es aceptar el llamado de amar y honrar a todos los que son nuestros hermanos, aun cuando sean enteramente diferentes a lo que nosotros somos. Se funda sobre la convicción de que las ideas y los métodos que quizá algunos tengamos en temas secundarios van a pasar, pero el amor permanecerá para siempre. Quebramos la unidad cuando creemos que las diferencias secundarias con los demás nos dan licencia para criticar, despreciar y condenar. Es que ese hermano no se motila como yo me motilo. Hijo del diablo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego, vivan de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Entonces, ustedes tienen una vocación con la cual han sido llamados, ya la tienen. Pablo dice, vivan de acuerdo a eso. No es que yo vivo para obtener, no, ya la tengo. Yo debo vivir de acuerdo a eso. Continúa, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad. Hay un comentarista que dice que aquí no se nos está llamando a buscar unidad, sino a preservarla, porque en Cristo ya somos uno. Buscamos preservar esa unidad en el vínculo del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Qué herramienta se nos dio? Versículo 11 al 16. Él les dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. 1. Para la edificación del cuerpo de Cristo. 2. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Si en algo tenemos que ser uniformes, es en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que pensar una misma cosa. ¿Quién es el Hijo? ¿Qué fue lo que Él hizo? Estamos ahí si buscamos uniformidad. Pero uniformidad en el color de la pared, no va a haber uniformidad. Uniformidad en el estilo de peinar, no va a haber uniformidad. Porque el mismo Dios nos hizo algunos lisos, otros duros, otros calvos. ¿Qué hacemos? Ay, Señor, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no nos diste a todos el mismo cabello? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. O sea que todos, ¿hacia dónde vamos? Hacia ser maduros. Ahí no hay opiniones distintas. A mí me parece que yo no quiero ser maduro. Es que yo creo que a mí me parece que no es necesario leer tanto la Biblia. No, ahí sí no.
Porque este es el objetivo que nos ha dado el Señor. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. De manera que las divisiones y esas peleas y esas discusiones que hay sobre estos aspectos secundarios son propias de ¿quiénes? De niños. Lian está jugando con carritos y Zoe va a coger un carrito y Lian le dice, meme, no, pam, pam. Y Zoe insiste. Luego Lian coge otro juguete y Lian coge los carritos. Lian deja el otro juguete para ir por esos carritos. No, porque es él. Los acomoda de una manera y Zoe los mueve. ¿Pero por qué? Se enoja. La empuja. Se le atraviesa. Eso es propio de niños. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. O sea que debe haber una verdad que unifique a esa iglesia y esa verdad tiene que hablarse por doquier en amor con aquellos que conforman esa comunidad. Y en la medida en que hablamos la verdad en amor, crecemos y maduramos. Todos avanzamos hacia la meta de ser como Cristo. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento. Entonces cada miembro tiene una función. Entonces cada hermano y hermana tiene unos dones y un llamado específico que, puesto al servicio de la iglesia, contribuye al crecimiento y madurez de la iglesia. De manera que en la iglesia no puede haber como que esto es mío, esta es mi caparación y aquí nadie se mete y yo aquí solo. No. Produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Yo no voy a extenderme en esos textos. Filipenses 2:2 dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 15. Haya pues en ustedes esta misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La uniformidad se da en que todos debemos ser como Cristo. No necesariamente vestir igual, no necesariamente escuchar la misma música, no necesariamente disfrutar de los mismos hobbies, no necesariamente comer la misma comida. Colosenses 2:2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Que resulte en un verdadero conocimiento de Cristo. Esa es nuestra meta. ¿Quién hizo posible y nos unió a gente de toda tribu, lengua y nación? Cristo. Miren lo que dice que el texto de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 nos llama a preservar esa unidad. Se los acabo de mencionar. Y en Juan 17, versículo 20 al 21, Jesús ora por nosotros, por usted y por mí, hoy, para que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. La unidad, amados hermanos, dice David, es buena y es agradable. En el Nuevo Testamento ampliamos esa unidad y esa unidad tiene un propósito, tiene unos medios, tiene unas herramientas, tiene unas formas, una misión. Ser como Cristo, y tenemos las herramientas para ello, tenemos los ministerios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo para que vivamos en unidad, preservemos esa unidad y busquemos todos juntos y unánimes el mismo propósito, ser semejantes a nuestro Señor.
¿A qué compara el salmista esta unidad? Lo compara con el aceite que se usaba para ungir al sacerdote y con el rocío que caía sobre el monte Hermón. Versículos 2 y 3. Esta unidad es como óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. La barba para los judíos era como una especie de... ¿Han visto que los militares tienen aquí un poco de medallitas? Bueno, esa barba era más o menos así. Yo por eso estoy ahí, bueno, Señor. Entonces, cuando Aarón, ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 32, si no tengo mal la cita. Cuando Aarón es ungido como sacerdote, él tiene todas sus vestiduras y aquí en el efod tiene 12 piedras que simbolizan las piedras de Israel, las tribus de Israel, y a él lo unge. Y resulta que ahí Dios dice que la composición de ese aceite es de tantos kilos de esto, tantas libras de esto, tantas libras de eso. Y el Señor prohíbe de manera taxativa que cualquiera del pueblo utilice esa misma fórmula para hacer un perfume de uso personal. Y cualquiera que lo haga tenía que morir. ¿Por qué? Porque ese perfume, ese aceite, eso con que se iba a ungir al sacerdote era de uso exclusivo para eso. Y dice el Señor que eso iba a ser santísimo. La mezcla de esto daba un olor penetrante, un olor que alcanzaba a muchas personas. Por eso Él prohibió hacerlo, porque era muy tentador para alguien decir, oh wow, yo voy a echarme una locioncita de esas. Entonces se rociaba sobre la cabeza y lo que pasaba de manera natural es que la persona arrodillada, eso le caía, ¿verdad? Lo que está diciendo es que esa fragancia, ese símbolo, eso que se usaba para consagrar, para el servicio, a ese sacerdote lo estaban designando para el servicio al Señor. La unidad del pueblo de Israel era comparada a lo que se usaba con ese aceite, para lo que se usaba con ese aceite. Esa vida de armonía que da alegría y placer es como ese aceite, bendice, consagra, es de uso exclusivo a quienes pertenecen a esa unidad, que está designándose para oficios santos. Mis hermanos, solo en el contexto de la iglesia local podemos experimentar la bendición de estar unidos alrededor de un rey, de un Señor, de un Salvador, quien nos compró con su sangre. También es comparada con el rocío. Hagan de cuenta que Hermón estaba más o menos, Sion está aquí, Hermón está más o menos a unos 300 kilómetros aproximadamente, si mal no recuerdo, 300 kilómetros o 300 metros, no recuerdo. El punto es que ese rocío caía desde allá, en la parte más alta parecía que había como una especie de páramo, ¿sí? Y ese rocío caía sobre las faldas de la montaña, y en una zona semidesértica como Israel, el rocío era de vital importancia, porque ese rocío era el que alimentaba las plantas, era el que podía hacer que los cultivos en la falda es como la parte baja de la montaña, pudieran ser alimentados, pudieran crecer, habían alimentos, había vitalidad. En otras palabras, la armonía, el junte, como le llaman algunos, de los hermanos, es como ese rocío. ¿Por qué? Porque produce vida en personas que naturalmente somos desérticas como nosotros. Ese rocío refresca, produce vida espiritual. ¿No es esto lo que se procura que hagamos? Que nos motivemos al amor y a las buenas obras, que crezcamos juntos y nos soportemos los unos a los otros, que renunciemos al individualismo egocéntrico y busquemos la vitalidad de la comunión unos con otros. ¿Cómo se siente la soledad? ¿No se siente como ahogamiento a veces? Como que tienes algo que decir, pero no encuentras con quién, porque lo único que tienes al frente es tu pared, la puerta de tu habitación, el celular con 1000 contactos, pero no le escribes a nadie. Así se siente la soledad, seca, reseca, mucho que decir, pero nadie con quien compartir. ¿Realmente no hay nadie? ¿O quiero que no haya nadie? ¿Realmente estoy solo o quiero estar solo? ¿Realmente estoy cargando con esto sola
o no quiero que nadie cargue conmigo, para después que yo salga de todo eso, tú puedas colocar un gran estado que diga, en esta me metí sola y de aquí salí sola. No. Mis hermanos, necesitamos la vitalidad de la iglesia. Necesitamos la vitalidad de vivir en comunidad. ¿Y qué pasa allí? Versículo 3, parte final. Es allí donde el Señor mandó. Esa palabra envía o mandó o manda es como una orden, como en el contexto militar. Es allí donde Dios manda bendición y vida eterna. Hemos sido escogidos para ser conforme a Cristo, y a nosotros que por su gracia estamos aquí, Él ha prometido nos llevará a la glorificación para unirnos a un pueblo de toda tribu, lengua y nación. El cielo, mis hermanos, no es para cuzumbos solos, no es para personas tortugas que se esconden bajo su caparazón como si ahí estuvieran seguras. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeño, una vez estaban haciendo una icotea y a la pobrecita ya era su último día y la pobrecita se escondió. Hermanos, perdonen lo gráfico de esto que voy a decir, pero con todo y metían su caparazón, la metieron en una olla con agua hirviendo. Y cuando el calor empezó a penetrar su caparazón, ahí salió, pero ya era tarde. Y a veces somos así. A veces somos así. Mis hermanos, yo quisiera afirmar y prometerles a ustedes que en esta iglesia local, Iglesia Bíblica Palabra de Verdad, siempre se les va a tratar con gracia. Que siempre habrá alguien para llamarles, para orar con ustedes, para acompañarlos, para llorar con usted, para reír con usted, para luchar con usted. Quisiera decirles que siempre, de manera absoluta, siempre habrá alguien que lo ame profundamente y te diga la verdad de las cosas, así te duela, te moleste, te cause ira y hasta provoque que no vuelvas a tu iglesia. Yo quisiera decirles eso, pero probablemente no. Las personas que ustedes tienen al lado lo están porque el Señor los ha sostenido. Y así como Dios los ha sostenido a ellos, también lo va a hacer con usted de manera particular. Aunque buscamos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, usted encontrará en esta iglesia imperfecciones. Verá pecado, verá cosas cuestionables, verá cosas que pueden ser señaladas y denunciadas, algunas incluso graves. Pero es precisamente por esas imperfecciones que venimos a este lugar. Es por eso que vamos a la cruz cada día, donde contemplamos nuestra insuficiencia, nuestro pecado, pero también nuestra esperanza de redención. Vemos a aquel que nos salvó, nos redimió y a aquel que nos va a glorificar. ¿Usted se ve en gloria al lado de sus hermanos? ¿Los ve a ellos en gloria? ¿Usted ve a sus hermanos como Cristo los ve? ¿O los ve como su opinión personal le dice que son? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 14, dice Juan: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios a gente de Apartadó, de Chigorodó, de Carepa, de Curulao, de Honduras, de Medellín, de Nueva Antioquia, de Pueblo Nuevo, de Arboletes. Bueno, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellas eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea alabanza, honra, gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Hermanos, ahí estamos nosotros.
Ahí está su hermano y su hermana. Ahí está. Así lo veo. Por eso hoy, aquí, con todas las imperfecciones con las que luchamos, sigue siendo bueno y agradable estar juntos. Porque si hoy en medio del pecado es bueno y agradable, cuando estemos delante del trono, eso será perfecto. Será asombroso. Será impresionante. Será único. Inigualable. Estaré con mis hermanos, con los que lloré, con los que reí, con los que batallé, a los que acompañé, a los que les di amor, a los que le hablé la verdad. Estaré con ellos allá. Por eso aquí Dios envía bendición y vida eterna. Y deseamos, mis amados, que esa bendición alcance a quienes están perdidos. ¿Quiénes están perdidos? Aquellos que no han creído ni se han arrepentido de sus pecados. Nosotros anhelamos que estas personas también puedan ver a Cristo como su único y suficiente Salvador, que va a salvar su cuerpo y va a salvar su alma. Y si aquí hay alguna de esas personas, es sencillo, pero es poderoso. Confiesa tus pecados y arrepiéntete de ellos. Y vaya a Cristo creyendo que Él pagó por tus pecados y te dio vida eterna. Eso será suficiente para que por medio de la fe y por su gracia pertenezcas a la comunidad de santos que están siendo santificados para unirse a su Señor. Mis hermanos, esto es bueno. Y yo quiero que ustedes vean esto como algo bueno, porque Dios dice que es bueno. Cuando vengo a la iglesia, yo no vengo a cumplir con el culto de la semana, ni con el culto del domingo. Vengo a reunirme con mis hermanos, y eso es bueno. Muy bueno. Oremos.